Iniciamos. Buenas noches, estimados socios. La Asociación Mexicana de Geofísicos de Exploración, Delegación Villahermosa, les da la bienvenida a esta charla técnica. Derivada de la actividad reciente del volcán Popocatépetl, tenemos como invitado al doctor Carlos Miguel Valdés González, quien nos va a dar la charla El volcán Popocatépetl y su actividad de 28 años. Debemos preocuparnos. Antes de pasarle la palabra al doctor, me atrevo a leer su semblanza. El doctor Carlos Miguel Valdés González, nacido en la Ciudad de México en 1956, estudió la carrera de ingeniero geofísico en la Facultad de Ingeniería de la UNAM y la maestría y doctorado en geofísica en la Universidad de Wisconsin, Madison, Estados Unidos. En 1993 ingresó al Instituto de Geofísica, del cual continúa siendo ahora investigador titular C, en el Departamento de Sismología. Estuvo como jefe del Servicio Sismológico Nacional durante 2 periodos, de 1993 a 1995, y de diciembre del 2004 a enero del 2014. Durante este último periodo se alcanzó la cobertura sísmica nacional. Sus líneas principales de investigación son estudio de sismos de baja magnitud, determinación de la estructura cortical mediante trazado de rayos sísmicos, sismología volcánica y la gestión integral de riesgos de desastres. Fue comisionado como director general del Centro Nacional de Prevención de Desastres de febrero del 2014 a septiembre del 2018. La misión del centro es salvaguardar en todo momento la vida, los bienes e infraestructura de las y los mexicanos a través de la gestión continua de políticas públicas para la prevención y reducción de riesgos de desastres, por medio de la investigación y el monitoreo de fenómenos perturbadores, así como la formación educativa y la difusión de la cultura de protección civil, con objeto de lograr una sociedad más resiliente. De octubre de 2018 a diciembre del 2022, fue de nuevo comisionado a cargo del Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM en Costa Rica, con las funciones primordiales de la vinculación, colaboración e intercambio académico con universidades e instituciones de educación superior, dependencias de gobierno o cualquier entidad educativa o cultural de ese país y de la región de Centroamérica. Ha pertenecido al Comité Científico Asesor del Volcán Popocatépetl desde su inicio en 1994. Bienvenido, doctor, y adelante con su charla. Muchas gracias, Juan José. Muchas gracias a todos ustedes, a la Asociación Mexicana de Geofísicos de Exploración. Es para mí un gusto estar con ustedes y compartir esta plática sobre el volcán Popocatépetl y su actividad en sus ya 28 años. Y la pregunta es si debemos o no preocuparnos. La que sigue, por favor. Repasando un poco el temario, hablaremos en general de volcanes en México y una visión diferente, la parte del Popocatépetl, sus peligros, la cantidad de ceniza que cae, crecimientos y destrucciones de domos, la sismicidad y finalmente el uso de una herramienta como es el Atlas de Riesgos para conocer cuáles son los bienes expuestos ante una actividad del volcán. La siguiente. Como ustedes bien lo saben, y si le damos un clic también ahí, Juan José, por favor, no se los tengo que decir y explicar, la parte de por qué tenemos nosotros los volcanes, se debe, tanto los volcanes como los sismos y las placas tectónicas, pues tiene que ver con esta cantidad de calor que hay en el núcleo, en el interior de la Tierra, que finalmente va moviendo lentamente el material del interior hacia la parte superior, como tenemos en ese pocillo con agua. El hacer, por ejemplo, una sopa de letras, nosotros nos daríamos cuenta que después de unos cuantos minutos, las letras comienzan a moverse y no se mueven en una forma desordenada, sino que llegan a la superficie, se enfrían, bajan y en la parte más caliente, cercana al fuego, se calientan, su densidad disminuye y suben. Y de esta manera tenemos el movimiento de las placas, la que sigue, por favor, que tiene que ver con 2 aspectos. La parte en los volcanes, si le damos un clic, y en donde vemos la parte en México es un clic más, la interacción de las placas tectónicas que tenemos en nuestro país, la placa norteamericana, la Pacífico, la Ribera, la placa del Caribe y la placa de Coco. Yo sé que le decimos a la placa de Cocos, pero nos corrigieron en Costa Rica que le dieron el nombre por la isla de Coco y que no le deberíamos de llamar de Cocos. Entonces, bueno, haciéndoles honor a esa mención. Y si ven, Aquí hay una diferencia, la mayoría de los volcanes deberían estar paralelos
a la parte de la trinchera, a la parte de la frontera en la zona de subducción de la placa de Cocos con la placa norteamericana, pero aquí hay un cambio en donde el cinturón volcánico transversal cruza a lo largo del país, en donde se encuentran principalmente los volcanes, y también los vemos en la parte norte, ¿no? Ahí está un poco desplazada la parte de las placas tienen que encontrarse en la mitad del Mar de Cortés. La que sigue, por favor. Y bueno, una imagen de qué es lo que sucede y lo que esperaríamos nosotros cuando se forman los volcanes es cuando la placa que se subduce generalmente llega, o cuando llega generalmente a los 100 kilómetros de profundidad, hay suficiente presión y calor, la que sigue, para que poco a poco se vaya desprendiendo magma del interior ya con una densidad menor y que llegue a la superficie. Y aquí hay una variación que es muy interesante el reconocer. Cuando es simplemente una especie de burbuja magmática, una de estas bolitas que estamos simulando aquí, se genera un volcán monogenético. Y en cambio, cuando tenemos una zona de alimentación mayor, tenemos estos grandes volcanes, como lo es el Popocatépetl, a los que se les denomina volcanes poligenéticos, porque tienen muchos nacimientos, y en cambio el monogenético nada más tiene solamente uno, ¿no? Entonces queremos hacer una distinción en este caso, y para aclararlo y determinarlo. La siguiente, por favor. En el caso de los volcanes hay una diferencia muy particular dependiendo del tipo de magma. Un magma que sea más líquido, más viscoso, como podemos ver en esta gráfica, el líquido generalmente va a fluir, el material va a fluir, el magma y la lava, y no va a haber una actividad de carácter explosivo. Y en cambio el magma de tipo viscoso es algo que va a producir explosiones y una actividad volcánica mucho mayor, ¿no? Y esto sería el equivalente a tener una olla express, y si en la olla express simplemente ponemos agua y la ponemos a calentar y a hervir, vamos a estar sacando vapor y vapor, pero si tenemos frijoles y dejamos que el agua se extinga, pues lo que vamos a hacer es una pasta mucho más densa, que en un momento dado puede generar que hasta la olla express saque volando su tapa, o al menos la válvula de presión. En el caso de México, la mayoría de los volcanes son de tipo viscoso, más bien los líquidos son los más extraños, como los que hay en Hawái, en donde vemos pues una gran cantidad de películas en donde la lava va corriendo. Veremos un ejemplo de estos, y son los menos comunes, y la gente tiende siempre a asociar como uno de los peligros principales de los volcanes, pero en realidad en el caso mexicano son más viscosos, como lo veremos adelante. La siguiente, por favor. En nuestro país se han contabilizado más de 2.000 volcanes, y algunos vulcanólogos establecen que podían ser 3.000 volcanes. La mayoría de estos corresponden al tipo de volcanes monogenéticos de un solo nacimiento, como el Paricutín, que nace en 1943 y después de 9 años y unos cuantos días termina su actividad, y ya no hay posibilidad, o generalmente no retoman su actividad. En cambio, volcanes como el volcán de Colima, el volcán de fuego en Colima, como el Popocatépetl, volcanes que van construyendo un edificio volcánico mucho más grande, son alimentados frecuentemente por este material y entran en periodos de actividad como el que estamos viviendo en el Popocatépetl actualmente. La que sigue. ¿Qué más representan, no? Y hacemos aquí un paréntesis, la siguiente, y es el ver los volcanes de otra manera. Sin darnos cuenta, estamos mucho más asociados a ellos. Esta imagen de arriba a la izquierda corresponde a una zona en la región de Iztapalapa, en donde pueden ver todavía remanentes del lago de Xochimilco, sembradíos dentro del cráter del volcán, y una cantidad de casas cercanas, ¿no? En el otro también alcanzamos a ver varios de los volcanes en Iztapalapa sobre los techos. Del lado izquierdo vemos un cementerio, y del lado derecho abajo vemos un banco de material, ¿no? Ya todo el volcán se lo fueron acabando, pues porque el material está muy bien graduado y es muy útil para la parte de la construcción. La siguiente. En otros, pues hay gente más audaz. Este no es el caso de México, en donde viven literalmente adentro del volcán. Imagínense, si el volcán comienza a reactivarse, pues lo que le toca a la gente hacer y salirse rápidamente está un poco más complicado. La siguiente. Los copiamos, hacemos estadios a los que les llamamos el volcán, esta estructura
en Monterrey, en la parte de Ciudad Universitaria, tienen y representan arquitectónicamente volcanes. Y en la parte más abajo es el espacio escultórico en Ciudad Universitaria, en donde también esta serie de esculturas tiene este círculo alrededor de 80 metros de diámetro. Lo que quiso hacer el autor, un japonés, era representar también un volcán. La siguiente. Se establecen cementerios o en otros lugares como Chapultepec. La gente va a Chapultepec por el castillo y por la parte histórica sin darse cuenta que lo que están haciendo es subir un volcán, ¿no? Por supuesto, un volcán extinto, pero no reconocen en dónde están, a veces no nos enteramos. ¿A qué sigue? O jugamos en ellos. Aquí podemos ver esta cancha de fútbol dentro del cráter en la parte sur, en uno de los volcanes que existen en la parte sur de la Ciudad de México, en donde pues, se ha habilitado para tener literalmente en un espacio natural un estadio. La siguiente. En este caso, en la zona sur, está este pequeño volcán, el volcán Zacatépetl, casi colindando con Ciudad Universitaria, y tenemos centros comerciales, ¿no? Como Perisur, y de nuevo la gente no se da cuenta, piensan que se trata simplemente de un cerrito, y lo que tenemos ahí es un volcán que tuvo una actividad no hace muchos años, ¿no? La que sigue. Nos los comemos. Aquí tenemos nosotros cómo los introducimos en nuestros artefactos, en un molcajete o en un metate. La gente dice que un guacamole hecho en un molcajete es riquísimo, pues lo que vamos haciendo es vamos degradando, ¿no? Si los elementos del guacamole, utilizamos aguacate, utilizamos jitomate, que es muy agresivo y muy ácido, y esto poco a poco lo que vamos haciendo es diluyendo la parte de los molcajetes, ¿no? Si le preguntamos a las abuelitas o a alguien todavía con mayor edad, nos decían que se acababan los molcajetes de tanto estar moliendo las cosas, y todo ese polvo a donde se iba, pues lo estábamos ingiriendo y le añadía de alguna manera algún sabor. La siguiente. En el café, en el caso de la Ciudad de México, las calles están pavimentadas, está la planta de asfalto que está dentro de la parte de Ciudad Universitaria, o estaba, ya se retira un poco más hacia atrás, y era la trituración de roca volcánica para hacer el asfalto, y lo que preguntamos es, con todos estos hoyos que se van haciendo en el asfalto, ¿en dónde se van? Pues se van a la atmósfera y finalmente los inhalamos y van formando parte de nosotros mismos, ¿no? La que sigue. Utilizamos el nombre café de origen volcánico, transporte. La siguiente. Los utilizamos en las monedas, inclusive en el escudo de la UNAM. Si se fijan, en la parte de la izquierda abajo del escudo está el Popocatépetl humeando. Si ven un billete de 200 pesos van a ver también la esfinge atrás. Si tienen la oportunidad de tener un centenario, también van a ver ahí a los volcanes. Entonces los utilizamos para representar. La que sigue. Los utilizamos en nuestro arte como paisajes. La parte izquierda abajo corresponde al telón de cristal en Bellas Artes, en donde tiene dibujados a los volcanes. La siguiente, por favor. Nos hacemos películas, muchísimas películas acerca de volcanes. La siguiente. Libros sobre ellos. La siguiente. Turismo en volcanes. Costa Rica aprovecha fuertemente esta parte turística. La que sigue. Y bueno, sin querer estamos mucho más relacionados a la parte de volcanes, pero pocas veces entendemos cuáles son los peligros, y hablaremos de estos: los flujos de lava, los balísticos, las corrientes de densidad, lahares y flujos de lodo, tsunamis volcánicos, sismos volcánicos y emisión de ceniza. La que sigue. En esta infografía que había hecho el CENAPRED podemos ver representados los diferentes aspectos de un volcán, la parte interior en donde sube el material y puede generar gases volcánicos y ceniza o caída de tefra, que son elementos más grandes. Ahorita estamos viendo algunos de ellos en particular, y esto representan el tipo de peligros y qué tan cercanos son los problemas que podemos tener asociados a cada uno de los peligros. La siguiente, por favor. El derrame de lava es, como lo decíamos, una de las más comunes. Ustedes recordarán que nos explicaban y nos decían que hay dos tipos de lava principalmente, ¿no? La Pahoehoe y la AA. La Pahoehoe, la que está arriba, es como una lava acordada que va apareciendo como una cuerda que se va
que se va girando, y la de tipo AA. Lo que vemos ahí arriba es el Paricutín, en donde que lo único que queda es la parte de la iglesia de San Juan Parangaricutiro, y es interesante. Todo este pueblo lo pudieron desmantelar para evitar que la lava lo destruyera. Todos los días oficiaban una misa del frente de lava, y de todas maneras el frente de lava fue avanzando. Pero aquí lo que nos presenta, y es interesante analizarlo, es que aunque es un material muy denso, su empuje va siendo en realidad muy lento. De otra manera hubiera destruido completamente esta parte de la iglesia, y no, la iglesia se mantiene, la lava fue siguiendo el entorno y se fue metiendo literalmente a la parte de la iglesia y la mantuvo ahí. La que sigue, por favor. Aquí podemos ver algunas de las imágenes. Estas son lavas muy fluidas, lavas típicas de Hawái. Las siguientes, si le damos un clic, de repente representan aquí esto como si fuera una cara, y ya saben, empieza la gente a hablar de que se les apareció ahí no sé quién en la lava. La siguiente, por favor. Y esta gráfica es interesante. Por ejemplo, esta persona trae tenis, trae shorts, camiseta. Si el calor fuera mucho más intenso y el peligro fuera inminente, esta persona no estaría tan cerca. El avance de esta lava, como lo ven ahí, puede ser de 10 o 20 metros por hora, en realidad muy lento, que permite, bueno, no hay nada que podamos hacer, pero al menos cuando la gente ve que viene avanzando, pues simplemente llevarse lo que puede uno hacerse y poner lo que pueda uno cargar y ponerse a... En esta, que también, esta sí es de Hawái, es una de las lavas fluidas que pueden ver la velocidad de 30 o 40 kilómetros, y pueden ver estas personas que vienen bajando de este bordo que ha hecho la misma lava. No se dan cuenta ellos, pero si este dique se derrumba, pues simplemente se los va a llevar, ¿no? Estas son, insisto, las que son favorecidas por las películas y que después dan una idea equívoca de los peligros. Solo se piensa que la lava es el elemento principal. La siguiente. Aquí podemos ver la parte de la caída de balísticos, estos fragmentos que lanza el volcán, que son pedazos que tienen una trayectoria parabólica, y lo podemos ver en las imágenes de la izquierda, que son imágenes con varias imágenes, y podemos ver el tiro parabólico que nos está describiendo, y podemos ver los fragmentos, ¿no? Van generando cráteres cercanos, y nos podemos dar cuenta si cualquiera de estas pequeñas rocas que están ahí son lanzadas a 500 metros de altura o hasta más altura, y vuelven a regresar a una altura todavía mucho menor, y este casco que trae esta persona pues no serviría absolutamente para nada. Entonces esto queda muy bien acotado. En el caso del volcán Popocatépetl se ha establecido una zona de exclusión de 12 kilómetros de radio alrededor del volcán, en donde la gente no se debe de acercar, porque puede haber ya uno de estos eventos. La que sigue, por favor. Aquí podemos ver la imagen. Este es en uno de los volcanes en Guatemala, el volcán de fuego, en donde podemos ver estas personas que traen sus cascos ahí, y podemos ver el balístico que está señalado arriba con un puntito rojo, y podemos ver los bloques cercanos a donde están ellos parados, el tamaño de los fragmentos, ¿no? Entonces, definitivamente esto es estarse exponiendo innecesariamente a un peligro en donde salen volando estas rocas y simplemente no va a haber nada que los detenga, ¿no? La que sigue. Aquí podemos ver el tamaño de uno de estos bloques. Vean, comparado con esta pala, aunque es una pala corta, este fragmento pues nos haría simplemente pedazos. La que sigue, por favor. Aquí está el radio de los 12 kilómetros, la parte de peligrosidad muy alta, con un radio menor de exposición, y si se fijan, aprovechamos esta gráfica para ver que no hay ninguna población dentro del radio anaranjado, que es considerado como peligrosidad media, y en donde está el radio de exclusión. La parte de Tlamacas y Paso de Cortés, estos dos puntos que se ven hacia la parte arriba del volcán, son lugares en donde no hay poblaciones. Tlamacas era un albergue, ese albergue ha sido desalojado desde que inició la actividad del volcán, y Paso de Cortés es simplemente uno de los caminos que lleva del lado izquierdo, donde está el Estado de México, al lado de Puebla, pero todas las demás poblaciones, los más cercanos son
en el lado de Puebla se alcanza a distinguir ahí Santiago Xalicintla y más hacia la parte sur San Pedro Benito Juárez, que están literalmente a los límites muy cercanos de los 12 kilómetros. ¿La que sigue? Otro de los peligros importantes son estos flujos de escombro o lajares, por su nombre en tagalo, en filipino, que son flujos hiperconcentrados. Generalmente estos remueven fragmentos rocosos movilizados por agua que fluyen muy rápidamente y se llevan cualquier cosa a su paso. Estos están contenidos en la parte con la pendiente, donde el volcán tiene una pendiente muy alta, y una vez que bajamos a una pendiente menor, disminuye la velocidad y la peligrosidad. ¿La que sigue? Aquí podemos ver en esta gráfica, está hacia la parte norte, no vemos ninguno de estos flujos porque está el Iztaccíhuatl, y entonces todos los flujos drenan literalmente hacia la parte sur. ¿Y por qué hacia la parte sur? Recordemos que el estado de Morelos, donde está el Popocatépetl, la región de Amecameca, está 1 kilómetro más arriba de la parte que está en la parte de Morelos. Entonces todos estos flujos tienden a fluir hacia la parte de abajo, y es por eso que la gente debe de evitar estar dentro de las cañadas por donde pasan estos flujos. Hay una población que se llama Santiago Xalicintla. Xalicintla en náhuatl quiere decir lugar de arena, y esa arena llegó ahí por un depósito con estas condiciones. Hay un pueblo asentado, está también en el límite de los 12 kilómetros, y está asentado porque esta arena ha hecho una tierra muy fértil, y porque además baja por ahí, por la parte de la cañada, agua, entonces tienen los elementos adecuados para tener terrenos de cultivo, pero su cercanía al volcán lo hace un sitio muy peligroso. ¿La que sigue? Los flujos piroclásticos, se ha tenido un flujo de estos, como lo dice el nombre, piros es fuego y clastos fragmentos, son estas avalanchas muy calientes que pueden tener entre 800 o 1200 grados inicialmente de temperatura, y que pueden superar su velocidad otra vez en las partes altas del volcán con pendientes fuertes entre 100 y 300 kilómetros por hora. No hay nada que los aventaje, pero se quedan en una parte alta y muy cerca del volcán. Otra vez, mientras no estemos dentro del radio de exclusión, pues no tendremos necesariamente uno de estos flujos. La siguiente, por favor. Aquí podemos ver una imagen en el volcán de fuego recientemente, en el 2018, en donde uno de estos flujos avanzó. Si vamos siguiendo adelante, podemos ver, la gente hablaba de lava cuando estaban haciendo el reportaje casi en tiempo real, y podemos ver que no es lava, no es un material muy caliente que deja estos depósitos de varios metros de espesor y que sepultó a una gran cantidad de poblaciones. Y curiosamente hay 300 víctimas, 2,000 personas fueron evacuadas. Esta población no recibieron los avisos adecuados, y en cambio un hotel con un campo de golf pudieron evacuar, recibieron la señal, la información y pudieron evacuar. Vean cómo se lleva todos los vehículos y simplemente arrasa con todo lo que se tenga cerca, ¿no? 1.7 millones afectadas. Vean el paso de este puente, lo deja totalmente no solo destruido, sino completamente asolvado. Bajan por las partes más cercanas. Este no es el de Guatemala, este es el volcán Pinatubo, también en una con un flujo piroclástico avanzando a velocidades muy rápidas. Entonces son de los peligros más importantes, pero más cercanos. La parte de tsunamis volcánicos, cuando se encuentran los volcanes en el mar y hacen explosión, como fue el caso, por ejemplo, del Krakatoa u otros volcanes que generan estos deslizamientos, se pueden provocar tsunamis volcánicos. En el caso del Krakatoa, hasta 5,000 kilómetros de distancia se escuchó el sonido de esa explosión, como lo dice aquí, y fueron 36,417 víctimas por el tsunami que generó, ¿no? Esto en el año de 1883, y ahora pues continúa creciendo de nuevo un volcán en la zona, en la parte que dejó el Krakatoa en ese entonces. Otro de los ejemplos importantes es el Santa Elena, en donde ha habido uno de estos sismos importantes. Este abultamiento que alcanzamos a ver arriba de la sombrilla fue poco a poco creciendo, y no lo hacía de forma pequeña, sino cada día aumentaba esta pendiente o esta ladera 1.5 metros. Entonces quedaba muy claro con cualquier persona que lo viera que esto se estaba deformando y que eventualmente iba a explotar, y así sucede.
a raíz de que se genera un sismo de magnitud 5.1, se desliza la ladera del volcán y literalmente destapa al volcán y viene entonces una actividad eruptiva muy importante que arrasa con todo a su paso a 25 kilómetros. Fue una explosión lateral, del lado izquierdo no pasó nada y del lado derecho hasta 25 kilómetros se llevó una gran cantidad de árboles que tenían entre 2 y 3 metros de diámetro. La que sigue, por favor. La parte de la ceniza volcánica, en este caso son fragmentos mucho más pequeños, menores de 2 milímetros, conocidos como ceniza. A veces la ceniza nos da una información equívoca, ¿no? Pensamos que es el remanente, por ejemplo, de la quema de un carbón, si estamos haciendo una fogata o estamos asando ahí una carne, o si quemamos, por ejemplo, un periódico y que es un polvo muy fino, pero en realidad la ceniza, lo que llamamos ceniza, es el resultado de la pulverización de la roca por esta gran presión y estas explosiones que tiene el volcán. Veremos con más detalle más adelante esta imagen de la derecha, pero pueden ver aquí cómo son partículas realmente filosas y estas partículas, sí, la que sigue está bien, estas partículas, depende de su tamaño, pueden quedar, como lo muestra la imagen de la izquierda, en la región de la nariz o la boca si tienen 15 micras de tamaño, pasarse a la parte de la tráquea si tienen 10 micras, y si tienen menor a 4 micras, pueden llegar hasta la parte de los pulmones, ¿no? Veremos un poco más sobre la ceniza volcánica, y este es uno de los fenómenos que alcanza distancias mucho mayores. ¿Qué tanto es mucho mayores? Para el caso del Popocatépetl, cuando inició su actividad, la que sigue, por favor, en aquel 21 de diciembre de 1994, en diciembre se quejaron en Europa de que no podían observar, había un evento astronómico importante y no lo podían observar por la cantidad de ceniza que había en la parte de la estratosfera, ¿no? Y aquí lo podemos ver en la región cercana a Puebla, veremos más imágenes como esta, la que sigue, por favor, y el impacto que puede tener la ceniza, que parece, vean, ¿no? La parte de la circulación, estos vehículos, como es un fragmento de roca, va a dañar, es además muy abrasivo, ya lo vimos que era muy filoso, todas las partes móviles, la parte que tiene que ver con las ruedas, con los rines, los filtros, y la otra, cuando lo limpiamos, por ejemplo, como lo está haciendo esta persona con una manguera a presión, lo que vamos a hacer es que al ser abrasiva, o si lo tallamos, vamos a rayar del parabrisas o la parte del vehículo que estemos limpiando, la que sigue. Entonces lo adecuado es recoger las cenizas. En el caso de los aviones, el problema es que las turbinas y la ceniza no se llevan, como son partículas de roca, se funden a la temperatura a la que están trabajando las turbinas, y esto va a hacer que las turbinas no funcionen muy bien, y si no funcionan muy bien, pues vamos a tener problemas, sobre todo si está volando el avión. La que sigue, esta imagen de abajo a la derecha corresponde al aeropuerto de Puebla, y vean, ¿no? El avión, por supuesto, tiene que ser limpiado, además de que el fuselaje está hecho de aluminio, un material muy suave, y la velocidad a la que circula el avión y el golpear con fragmentos pequeños de ceniza simplemente lo va a desgastar. La que sigue. Esta es una turbina dañada por la parte de ceniza. Vean cómo se puede dañar de una manera muy importante las turbinas. La que sigue. Uno de los eventos importantes ocurrieron en este vuelo del KLM en 1989. Al pasar por la parte de Anchorage, este avión entró en una parte de la ceniza de la erupción del volcán Redoubt. Los 4 motores fallaron, se queda completamente sin instrumentación. Afortunadamente, el piloto decide literalmente lanzar en picada el avión hacia abajo, contra lo que decía el copiloto. Si a lo que yo quiero hacer es ganar mucha velocidad, después enderezar el avión para poder tener suficiente velocidad para tratar de hacer un amarizaje lo más suave posible. Al hacer esto y al aumentar la velocidad del avión en picada, lo que hizo fue lograr limpiar una de las turbinas, arrancó esa turbina y pudieron llegar finalmente a salvo, pero vean el daño en ese entonces fue de $80 millones en el avión. Entonces, esta es una situación delicada, porque para la parte de Puebla y para todos los demás aeropuertos en México, en la zona central, pues la presencia de cenizas es importante. Este volcán con este nombre imposible de pronunciar, el Eyjafjallajökull,
En el 2010 era un volcán pequeño que generó una gran cantidad de ceniza en Islandia, que se movió directamente hacia Europa y afectó 100,000 vuelos y 10 millones de pasajeros entre el 15 y 22 de abril del 2010. Entonces podemos tener una situación complicada. La que sigue, sí, adelante. Y bueno, regresando a la parte de México, México es realmente un país de volcanes, la que sigue. Y podemos nosotros determinar, esta es una clasificación que hizo el Senapred, en donde hay 48 volcanes con niveles que van del 5 al nivel 1 de riesgo relativo. Los más altos están el Popocatépetl, el Chichón, Colima, Ceboruco y Citlaltépetl. Después le sigue Nevado de Toluca, Tacaná, Jocotitlán, etcétera, etcétera. Lo que es importante es, de estos volcanes, literalmente solo los 5 primeros tienen instrumentación, incluyendo hasta el Tacaná, 5 o 6 primeros. Todos los demás carecen de un sistema de monitoreo para poder darle seguimiento, y estos son los considerados como potencialmente activos o que pueden entrar en actividad. Entonces hay una tarea muy amplia para darle un seguimiento a la actividad de los volcanes que tenemos en este país. La que sigue. Hay 4 elementos de monitoreo volcánico que son muy importantes. El monitoreo sísmico, para darle seguimiento a un volcán, el monitoreo geoquímico, el visual y el geodésico. Aquí es donde interviene la parte de la geofísica, porque además hay otras metodologías en donde se puede utilizar. Aquí podemos ver una serie de instrumentaciones en la parte sísmica, pero también se hacen evaluaciones electromagnéticas con magnetómetros. En el caso del Popocatépetl, por ejemplo, se tiene un magnetómetro, perfiles eléctricos para tratar de ver y entender el comportamiento de un volcán. Pero uno de los principales es el sísmico. Veremos un poco más adelante la parte del volcán Popocatépetl. La que sigue, por favor. ¿Y en qué consiste el equipamiento? En sísmicos, sismómetros, acelerómetros, el geoquímico, se analiza el agua, se analizan los gases, el visual, hay cámaras de vigilancia, imágenes satelitales, ahora también se utilizan drones para darle un seguimiento, la parte geodésica con inclinómetros, distanciómetros, GPS de precisión y LIDAR. Y esto tiene que ser un seguimiento continuo. Lo ideal es tener estos instrumentos, ahora ya nos permite la tecnología el ir dándole estos seguimientos a ellos, ¿no? Esto es simplemente para recordar la cantidad de volcanes que tenemos en México y lo que representan con respecto a las poblaciones y los riesgos que representan. Si tenemos, por ejemplo, alcanzan a ver ustedes el volcán, el Everman, estas 2 estrellitas ahí en el Pacífico, a 600 kilómetros de Colima, en donde únicamente hay un destacamento de la Marina. El Everman en la isla Socorro es considerado como un volcán activo y potencialmente activo, y de hecho tiene 3 instrumentos sísmicos monitoreando, pero una eventualidad en ese volcán, pues simplemente los marinos se salen rápidamente de ahí y no hay mayor riesgo. En cambio, en toda la zona centro, cualquiera de los volcanes pues tendrá una consecuencia muy diferente, ¿no? La que sigue, por favor. Hablemos un poco del Popocatépetl, ¿no? Inició el 21 de diciembre de 1994, llevamos ya 28 años de actividad y continúa el volcán, ¿no? Y esto se convierte en una situación complicada porque la gente pregunta que cuándo va a ser erupción, y realmente ha estado en una actividad eruptiva con diferentes tipos de características, y lo que no queremos es una gran erupción. Este es un volcán muy peligroso, muy importante, muy alto, 5.400 metros, la segunda cumbre más alta en México. Lo hacen un volcán excesivamente peligroso en ese sentido. Nada más para recordar el Chichón, que tenía un poco más de 1.000 metros de altura, que hizo erupción en el 82, fue una de las erupciones más importantes en los últimos 100 años, y por ejemplo cubrió de ceniza y dejó totalmente a oscuras a Villahermosa por cerca de 3 días, y afectó a no afectó, sino generó más de 2.000 víctimas, es lo que se contabiliza. Pero regresando a la parte del Popocatépetl, aquí están diferentes elementos que han ido formando el Popocatépetl, lo que queda del volcán Expallantla de hace 260,000 años, después sería la parte del Torrillo, o la Flecha, como se llama, hace 23,000 años, la parte del Fraile, 14,500, y la parte del Cono Moderno. Entonces es un volcán que ha venido construyendo esta cima. La que sigue, por favor.
Aquí ya lo podíamos ver en estos glifos anteriores, por ejemplo el Telleriano Remensis, en donde están diferentes etapas del volcán, pero lo que es interesante es en la gráfica de la derecha arriba, en donde está esta persona, estos surcos que se ven ahí son surcos de cultivo que fueron cubiertos por ceniza. Esto que parece como si fueran olas es ceniza. Entonces quiere decir, y al igual en la fotografía que está directamente abajo de esa, del lado derecho abajo, podemos ver estos depósitos de pómez de hace 1800 años. Nos preguntamos en un momento si esto se repitiera ahora, cuál sería el impacto que tendría en los bienes y en la población, ¿no? Entonces, esta población anteriormente iba y venía, se acercaban al volcán, había actividad del volcán, se retiraban y después sabían que iba a estar calmado por un número de años y que les había dejado un suelo muy fértil y simplemente la gente regresaba a seguir con sus cultivos en ese sitio. Entonces, es complicado también alejar a la gente. Aquí podemos ver diferentes gráficas de cómo ha ido evolucionando el volcán y las actividades que ha tenido, por ejemplo, 1509, 530, 1571, ahí están las fechas, 1802, y la anterior actividad había estado de 1917 a 1924 con el emplazamiento de un solo domo. Y después entramos en la actividad en la que estamos desde 1994 y que continúa la siguiente, por favor. Aquí podemos ver diferentes aspectos del volcán. En el 97, uno de los primeros domos, lo podemos ver claramente, las dimensiones, hay otra gráfica que lo muestran. El volcán tiene una forma elíptica, la parte alta da hacia la parte de la Ciudad de México, hacia la parte del Estado de México, y la parte más baja hacia Puebla. De hecho, desde Puebla se puede ver la parte más alta. Pero esta distancia elíptica en el eje mayor son 800 metros por 600 metros de norte a sur y 200 metros de profundidad tenía inicialmente. Y podemos ver cómo ha venido cambiando en esa que dice 2000, del lado izquierdo abajo. Fue uno de los mayores actividades en diciembre del año 2000 con el mayor domo formado, y después de 2019 podemos ver este gran agujero, un cráter dentro del cráter, y hablaremos un poco mayor. Ha generado y destruido 82 de estos dos domos que se han podido verificar y clasificar. La que sigue. No sé si esta es una fotografía, no es un video. Sí, adelante entonces, por favor. La siguiente. Entonces, si vemos relacionados, ya habíamos visto esta imagen. Si nos vamos a la siguiente, para que vean directamente la parte del impacto, estos son paneles solares de una de las estaciones más cercanas y más altas, a 1.2 kilómetros del cráter, y vean, ¿no? Tanto los paneles impactados, como esta era la parte de la barda. Aquí está Lucio Cárdenas recogiendo un fragmento que pescó la malla, pero podemos ver el tamaño del fragmento, ¿no? Imaginar cuando cayó ahí, si le cae en la cabeza a Lucio, pues hasta ahí llega, ¿no? Esa es una de las razones, a veces hasta bromeamos, ¿no? Que llevamos el casco que simplemente no nos va a proteger, pero es más bien para reconocer quién es el que traía el casco azul, ¿no? Entonces lo pone uno en evidencia. Afortunadamente, esta estación se ha mantenido porque, como pueden ver en la orilla izquierda arriba, hay un paredón ahí que protege, ¿no? Literalmente es muy complicado que un tiro balístico caiga de manera vertical y directamente impacte, y de todas maneras vemos este fragmento ahí. La siguiente, por favor. Habíamos visto ahí esta gráfica de la parte de los balísticos. La que sigue, por favor. La emisión de ceniza, la que sigue. O sea, todo esto, y bueno, recordemos que el nombre de volcán Popocatépetl quiere decir montaña que humea, es la característica más común. Hablábamos de la parte de la ceniza. Aquí ampliamos esta imagen, y los círculos que están viendo del lado derecho son en micrómetros. El círculo más grande representa el diámetro de un cabello humano, con 50 micrómetros. Después viene la partícula más grande que pasa por un filtro de Nauto, 40, los glóbulos blancos, 25 micrómetros, y después glóbulos rojos y demás. Si ven del lado izquierdo, si lo pueden señalar, ahí hay un elemento marcado con rojo. Vean el tamaño de esa partícula, está en cerca de 2 micrómetros. Eso no solo ingresa a los pulmones, sino se va o puede irse en el torrente sanguíneo. Se han encontrado en algunos análisis que han hecho médicos en otros lugares y en otros países elementos que corresponden a ceniza volcánica en diferentes órganos del cuerpo humano. En alguno de ellos detectaron uno inclusive en la parte del cerebro de una persona. Entonces, de cualquier forma,
no es nada bueno tener una de estas partículas que además le es muy difícil al cuerpo humano absorber, y además vean lo filoso que son estos elementos, ¿no? Por eso llamamos que son abrasivos y que no debe uno detallar nada con ceniza de tipo volcánico. La que sigue. Y claro, el mejor elemento para protegerse de la ceniza volcánica es pues, regresar al uso del cubrebocas. Es algo que se estaba recomendando a la zona de Puebla ahora que estaba cayendo mucha ceniza, el utilizar las KN95 o las otras, las que eran de color azul, las quirúrgicas, para protegerse, ¿no? Estas son unas imágenes, pero la que es importante, el flujo que vemos, ya habíamos visto esta imagen, arriba a la derecha, esta columna que se ve blanca. Vean el tamaño de fragmentos. Esta imagen que se ve abajo está a 8 kilómetros de distancia siguiendo la trayectoria de esta cañada, y vean el tamaño de esta roca. Aquí viene un giro completo de este flujo, por eso se sale el flujo de la parte de la cañada y ahí aparece el señor Marcos Galicia. Vean el tamaño de la persona con respecto a los fragmentos que viene acarreando el flujo piroclástico. La siguiente, por favor. La caída de ceniza está ampliamente distribuida y tiene que ver con los vientos alisios. Hacia el lado derecho son estos vientos que se generan, la ceniza se va hacia el lado de Puebla entre los meses finales de noviembre y hasta mayo. Estamos ya en el cambio, en donde de mayo hacia noviembre van dirigidos hacia la parte del oeste, que sería hacia el Estado de México y hacia la posición en la que se encuentra la Ciudad de México. La siguiente. Los flujos hiperconcentrados, en estos no los hemos podido visualizar, los hemos podido detectar, y ese flujo que vimos en la imagen anterior en el volcán también se han presentado, y otra vez, mientras esté uno fuera de la zona de exclusión, no debería tener problemas con esto. La siguiente, por favor. La extensión, ¿no? Que estos flujos avanzan por las cañadas, y la gente se se asienta cerca de las cañadas, pues porque quiere tener el acceso a la parte del agua, y se vuelve todo, mientras no estén dentro de las cañadas, está muy bien, pero la gente tiende a asentarse inclusive dentro de ella. La que sigue, por favor. Esta es imagen, esta era un video ahí que nos habíamos pirateado, pero ya no funciona. La siguiente, por favor. Las áreas de peligro, las siguientes. Sigamos avanzando. Con estos elementos y con el análisis que hacen los geólogos y los vulcanólogos de estos materiales que han caído y en los lugares en que han ocurrido, se construyen entonces estos mapas de peligro. El primero fue elaborado en 1995, en donde se establecían estas zonas de exclusión y daban pie a qué tan cerca podrían estar las personas. El siguiente, hubo una verificación y una modificación de este mapa de peligro en el 2016, en donde se hizo por temas, en donde fue tratado cada uno de estos elementos, los balísticos, la ceniza, en los flujos piroclásticos y demás. La que sigue, por favor, y ya con mucho detalle, en donde se cuidaron todos los nombres. Y lo más interesante es que también se hizo una versión en náhuatl. Si ven arriba podemos ver Popocatépetl, pero todo lo demás está en náhuatl. ¿Por qué? Porque 1.3 millones de personas lo hablan alrededor del volcán. Entonces era importante también esta información en náhuatl. No necesariamente todos ellos lo pueden leer, pero sí alguien que lee y habla el náhuatl, el leerlo y tener campañas dirigidas hacia personas que serían vulnerables por la lengua indígena que maneja. La que sigue, por favor. Y en esta vamos a ver una secuencia de gráficas. Aquí está la Ciudad de México y Puebla, y vemos, si nos regresamos nada más tantito, por favor, Juan Carlos, nada más, para que vean la posición de los aeropuertos. Ahí se alcanzan a ver el aeropuerto de Puebla, en la Ciudad de México y Cuernavaca, de Toluca, y el nuevo aeropuerto en la parte norte. La que sigue, vamos a ver una secuencia de cenizas por años, va a ir apareciendo abajo, 21 de diciembre, 94, 95, ahora sí se le puede ir avanzando, y vemos que en esa época del año, estas caídas de ceniza, cuando inició la actividad, se iban literalmente sobre Puebla. Comenzamos ya a llegar en octubre, los vientos ya van dirigidos y comienza a llegar esta ceniza. Y aquí está en esta gran explosión el 30 de junio de 1997, que cierra el aeropuerto de la Ciudad de México por varias horas. La que sigue, aquí vemos que en la parte de Cuernavaca parece no tocarla, hacia el sur, si le vamos avanzando, 2011, en agosto,
Entonces, la zona en donde se contempla esta caída de ceniza, otra vez sobre Puebla, que tiene que ver con las fechas. La que sigue, si le vamos avanzando ahí, vean, se repite la parte de la Ciudad de México, el 11 de mayo también se repite, 2013 continúan, la siguiente, se van sobre Puebla, se van hacia el lado poniente y finalmente alcanza a llegar en el 2013 hasta Cuernavaca. Entonces podemos ver el rango de acción de la actividad de la ceniza. Recientemente, el último día de mayo que acaba de pasar, el aeropuerto de la Ciudad de México de nuevo volvió a ser cerrado durante 12 horas, desde las 4 de la mañana hasta las 4 de la tarde, por caída de ceniza en la región oriente de la Ciudad de México. Y ahí están de nuevo los aeropuertos en un riesgo. Aquí al menos estamos viendo los aeropuertos, pero si marcáramos todas las trayectorias de los aviones, pues verían que todos ellos de alguna manera se acercan o cruzan la parte de la ceniza. Y uno de los problemas que tienen los pilotos es que el radar que tienen ellos puede detectar claramente las nubes, pero también la ceniza, el tamaño de las partículas de ceniza es muy similar al tamaño de las partículas de vapor de agua. Entonces, lo que no puede hacer el piloto es distinguir si se trata de nubes de ceniza o nubes de vapor de agua. Entonces, esto lo hace muy complicado y pues pone en riesgo la posibilidad de que un avión se venga abajo por haber ingerido sus motores ceniza. La siguiente, por favor. Ya habíamos visto la parte, y entonces el regresar a cubrirnos, ¿no? Utilizar los cubrebocas, la ceniza, la siguiente. Y como lo decíamos, son elementos muy importantes. Esta ahorita se va a activar, ahí se está activando. Esta es una explosión que ocurre el 21 de enero del 2001, en donde es la explosión y la actividad más grande que genera. Vean el tamaño de esta nube de ceniza, ahí está marcado 100 kilómetros y podemos ver en la parte alta de la gráfica el límite del Golfo de México y abajo el Pacífico. Esta nube pasó por encima de Puebla, continuó en esa dirección y oscureció completamente por la tarde a Puebla, ¿no? Entonces, para nosotros ha sido el evento más importante, que ese es el que genera también este flujo piroclástico que baja y que hacia la parte norte y que después se gira hacia Santiago Salicintla. ¿Qué tanto ha cambiado el interior del volcán? Aquí tenemos esta gráfica de 1993, en donde alcanzan a ver que dentro de ese pequeño cráter interior había también un lago. Y había gente que subía cargando sus tanques de oxígeno y después rapeleaban, bajaban la parte del interior de esas paredes en el cráter y nadaban en el lago, que debía de tener una temperatura agradable, porque era supuestamente el buceo en un lago natural más alto en el nivel del mundo. De eso no ha quedado nada. Del lado derecho podemos ver exactamente, ahí está marcado el mismo límite que vemos del lado izquierdo, completamente asolvado y tapado de material el interior del cráter grande. La que sigue, por favor. Y aquí vamos a ver una secuencia en donde este es un perfil. Ahí pusimos el World Trade Center por referencia, un edificio alto de cerca de 200 metros de altura. En la Ciudad de México no se veía desde afuera cuando inició, y ahora sí le damos continuidad, por favor. Ahí vamos viendo también cómo estos domos, este material, fue creciendo en diferentes etapas del volcán y poco a poco rellenando el interior de este cráter y dejándolo totalmente asolvado, ¿no? ¿Qué tanto puede cambiar esto? El peso de este material y además el que al menos sigue teniendo actividad, los conductos alcanzan a sacar material de dentro del cráter, pero en un momento dado, si ese taponeamiento es severo y tenemos nosotros como si fuera el tapón de una botella de champán, si la presión aumenta, mientras resiste el volcán, lo va a tener que destapar todo por la parte más alta del cráter, y eso al menos nos diría que el riesgo no es tan alto. Seguiremos teniendo ceniza y estas explosiones y lanzamiento de fragmentos, pero si las laderas del volcán no resisten, pues la situación entonces sí se vuelve un poco más complicada, y ese es uno de los elementos que se vigilan de una manera frecuente, ¿no? Ahí podemos ver cómo va el crecimiento, se construye y se destruye, y finalmente nos va a dejar este cráter interno de más o menos 300 metros de diámetro, que lo vamos a ver en sobrevuelos recientes, cómo queda ahí, ¿no?
Y esto no es fácil porque no es fácil monitorear el volcán, el estar haciendo sobrevuelos es muy peligroso y a veces se cuenta con imágenes satelitales, no necesariamente con la resolución necesaria, y se vuelve complicado darle seguimiento, entonces lo correlacionamos con la actividad sísmica que tiene el volcán cuando sospechamos que hay el crecimiento, que está saliendo material para formar estos domos y después destruirlos, ¿no? Ahí vemos las dimensiones de 300 metros y 120 metros de profundidad de este cráter interior. La siguiente, por favor. Y más o menos como está ahora, por ahí va a terminar ya esta secuencia de gráficas. Más o menos así va a estar ahora y lo vamos a ver un poco más adelante con imágenes recientes. Otro de los aspectos que necesitamos ver, estos son los visuales cuando nos lo permite, pero sí tenemos que basar en la parte sísmica. Esto vamos a ir viendo una secuencia, pero pueden ver abajo, es la fecha por año. Cada uno de estos colores que están viendo representa un mes. Al lado derecho está la escala y el 0 que está hasta arriba corresponde a la cima de la parte o cercano a la parte del volcán, y toda esta actividad la podemos ver a diferentes profundidades. Ahora sí la secuencia, por favor, Juan Carlos, cómo van cambiando. Vemos, no tiene tantos sismos de tipo volcanotectónico. ¿Por qué les llamamos volcanotectónico? Porque estos sismos los podemos localizar, tienen un arribo claro de una onda P y de una onda S, y están relacionados con fracturamiento de roca que no puede tener temperaturas muy altas, sino fluiría y no permitiría la formación de estas ondas elásticas. Entonces nos dejan ver, como por ejemplo en esa que vieron este círculo hasta abajo a 14 kilómetros de profundidad por debajo del cráter, en donde vemos un sismo ya de mayor tamaño. Se me olvidó decirles que el tamaño del círculo representa también la magnitud. Más grande que hemos ubicado es un sismo de magnitud 4, en el 2005, debe de ser este que está plasmado ahí en este lado. La siguiente, y si vamos avanzando y va viendo cambios, o sea, no todos los sismos en términos generales están 4 kilómetros por debajo del volcán y a no más de 8, ahí se concentra la gran mayoría de ellos, y es el intercambio de presiones entre la presión que ejerce litostática del volcán y el empuje que tiene el material. Si nos regresamos una antes, por favor. Este es en 2016, en donde comienza a haber un incremento de la actividad sísmica. Ahora sí, la siguiente. Después tenemos estas secuencias de sismos, un enjambre de 39 eventos en 90 minutos, y después un enjambre entre el 29 y el 31 de agosto de 366 eventos en estos dos puntos, debajo del cráter y hacia el sector sureste, ¿no? En donde siempre hemos visto una sismicidad ahí, y esto nos llamó mucho la atención. Qué es lo que venía pasando. La siguiente, y después entra una etapa en donde tuvo una cantidad de actividad. La siguiente, por favor. La siguiente. Aquí vemos, ¿no? Este es el producto de lo que queda. Si se fijan en la sombra, esta es una gráfica interesante por donde termina la línea que dice 370 del lado izquierdo. Vemos la sombra del volcán y vemos una parte sin sombra. Esta parte es conocida como el chimuelo. Este es un fragmento de labio que lo rompió el mismo volcán, imagínense el tamaño de la roca, en una actividad que tuvo en 1700 y tantos. Entonces, si llenáramos el cráter con agua, por ejemplo, el punto por donde empezaría a fluir es en este sector. Pero también queda muy claro que el lado más débil del volcán es el lado que tenemos a la izquierda hacia abajo, que sería hacia el lado de Puebla. Esta línea de 370 metros está orientada norte-sur, y del otro eje, la parte más alta del labio es la que estamos viendo, 5.400 metros, y que es la vista que tenemos desde la Ciudad de México. Entonces, estructuralmente el volcán es mucho más débil del lado izquierdo, del lado hacia Puebla. Y en el pasado, cuando se ha derrumbado, cuando ha habido daños estructurales, el volcán siempre lo ha hecho del lado sur o del lado este, que corresponde al sector de Puebla. La que sigue, por favor. Y si seguimos rápidamente, vean aquí en 2017, además con la actividad sísmica de los dos sismos, sobre todo el cercano, cambia, ¿no? Y además vean cómo cambia la distribución. Los sismos van desde
profundidades de 14 kilómetros hasta la parte alta, y está marcado septiembre abajo la ocurrencia de la parte del sismo del 19 de septiembre de 2017, la que sigue, y después toda la sismicidad se va en la siguiente, se distribuye en el 2019 hacia arriba. O sea, hay cambios, y la pregunta es ¿qué representan ahora esta actividad? Muchos esfuerzos en la parte más somera del volcán, la que sigue. 2020 otra vez se vuelve a distribuir, la que sigue. 21 y 22. Y finalmente llegamos al 23, en donde lo que hemos visto es una reducción. Si se fijan ahora, estamos más o menos a la mitad de la actividad. Anteriormente veíamos alrededor de 30 sismos por mes, en promedio uno por día, y ahora estamos viendo 15 sismos por mes, uno cada 2 días. Entonces hay cambios que son interesantes e importantes, y el problema es la interpretación, ¿no? ¿Qué nos sugiere que está haciendo el volcán? La que sigue, por favor. Aquí es una gráfica en el 2018, en donde tenemos hasta abajo la parte de los sismos que ya habían visto, la que dice en medio energía, es la energía acumulada en joules, y los que se ven en amarillo son eventos que tienen magnitud de 3. Ahí hubo una gran cantidad de sismos de magnitud 3, y después lo que vemos es emisión de ceniza, del dióxido de azufre, y finalmente hasta arriba la gráfica en barras azules son el número de explosiones. Entonces conjuntamos toda esta información para tratar de entender qué es lo que está haciendo el volcán y en qué situación tenemos. Mientras se esté liberando la energía, como lo vemos, en una forma más o menos ordenada, va incrementando, por supuesto es cumulativa, todo está bien. Cuando ha habido de repente estos cambios con una pendiente, cuando lo vemos con mucho detalle, de manera exponencial, es cuando hay una preocupación de que el volcán puede entrar en una situación de descontrol y tener una actividad mucho más intensa que lo que estamos viendo. Esto es lo que ameritó recientemente a que pasáramos a semáforo amarillo de fase 2 a fase 3, la que sigue. Aquí vemos todo un recuento desde 1994 a 2018, ¿no? Está todo muy compactado. Hasta abajo ven la actividad de sismos volcanotectónicos, y podemos ver cómo hay un incremento y cambio de profundidad hacia la parte final. El número de eventos de tipo LP, este tipo de exhalaciones con emisiones de ceniza, vapor de agua, y después minutos de tremor, esta vibración. Veremos algunos ejemplos adelante en color naranja, y arriba con D, en lo que se ve en color morado son domos. Todavía la anterior, por favor. En D son señalando los domos. No se alcanza a leer, pero el color verde son E minúscula, que son explosiones pequeñas, y lo que son con E mayúscula en color rojo son explosiones grandes. Entonces conjuntamos toda esta información otra vez para ver, y una de las cosas que podemos decir es que después de tantos años de actividad, el volcán sigue generando mucha actividad sísmica relacionada a movimiento y cambios de esfuerzo. Ahora sí, la que sigue, por favor. ¿Qué obtenemos de las señales sísmicas? Esta es una señal del día de ayer. Esto lo llamamos tremores armónicos. Cada uno de estos paneles corresponden a una de las estaciones. Estamos viendo los canales horizontales en dirección norte de las estaciones cercanas, y estas son vibraciones bien moduladas. Este es el equivalente a lo que haría una manguera de bomberos cuando dejan salir el flujo del agua a toda presión. Si ustedes lo han visto en películas, 2 o 3 bomberos agarran la manguera y la manguera se mueve de lado a lado, porque el flujo de líquido a altas presiones está generando esa vibración. Literalmente esto es lo que está haciendo el volcán. Esto lo asociamos con ascenso de material o fluidos hidromagmáticos, ¿no? Que pueden contener magma, pueden tener gases, pueden tener también vapor de agua o agua. La que sigue, por favor. Y analizamos en ellos, sacamos los espectros, ahí lo podemos ver, es un espectro bien definido, 1.7 Hertz. Vean las bandas en el espectrograma, y lo podemos ver. No sé si pueden señalar, Juan José, en el espectro está el pico más alto, y después si te mueves hacia la derecha hay un pico
un poquito más adelante, ese piquito es exactamente el doble del otro, ¿no? Y se vuelve a duplicar, y eso lo podemos ver más claramente en el espectrograma. Si se fijan, el color más intenso en el espectrograma está cerca, tantito debajo, 1.7 Hz debajo de 2, y el otro está en 3.4, ¿no? Está arriba y se va duplicando. Entonces, todo esto lo interpretamos, y estas son las señales que nos preocupan, y bueno, se los acabamos de decir, esto acaba de ocurrir el día de ayer. Entonces, le vamos dando seguimiento, ahí se alcanza a ver la parte derecha el sismograma, en donde entra en actividad por unas cuantas horas y después entra en una escasa actividad, en donde vemos toda esa parte en blanca. Entonces, todo esto lo tenemos que estar revisando de manera constante y estarlo interpretando, ¿no? Entonces, la parte de las señales sísmicas es muy importante para el monitoreo y para tratar de ver hacia dónde va el volcán, porque las otras son un poco más complicadas, las visuales o la muestra de gases que se requieren de estar más cerca o utilizar una aeronave para sacarlo. La que sigue, por favor. Parte de las energías acumuladas, aquí lo vemos desde 1996, vean cómo hacia 2012, 2013 va continuando. Aquí no tengo actualizada la gráfica en 2018, se me olvidó sacar esa, pero vean cómo hay un cambio cuando incrementa en esas pendientes. Es lo que nos preocupa. En 2003 hubo una actividad intensa y después hacia 2017 vuelve de nuevo. La que sigue. El número de sismos volcanotectónicos por año, otra vez en 2018 alcanzamos un pico de 808 sismos volcanotectónicos comparados con, vean, el resto de los años anteriores. Entonces, esto lo que nos indica es que en esos años hubo un incremento de esfuerzos dentro del volcán muy importante. Es la que sigue. También observamos, y es un punto muy importante, la parte de la deformación. Esta es una de las estaciones cercanas al Popocatépetl, donde se tiene un GPS, y vean la tendencia. Pueden ver la escala del lado izquierdo, es latitud y longitud, está en centímetros, y a lo largo desde el año 2015, por ejemplo, en la parte de la latitud, se ha movido más o menos en términos generales como 2 centímetros. En la parte de la longitud también como 2 centímetros, y en la parte de la elevación muy poco, no un cambio todavía, también 2 centímetros. Uno dice, bueno, pero 2 centímetros no es nada, pero estamos hablando de un edificio volcánico que tiene paredes de 300 metros de espesor. Entonces, el que se mueva algo 2 centímetros cuando tiene 300 metros de espesor, si lo transformamos en esfuerzos, pues es una cantidad de esfuerzos importantes. Entonces, es otro de los elementos que se les da un seguimiento constante a la parte de la deformación. La que sigue. Y este es un resumen de la instrumentación, ¿no? Se tienen 7 cámaras, 12 sismómetros, 7 estaciones de GPS, 12 sensores infrasónicos, 4 estaciones meteorológicas y un detector de lahares en la parte norte y hacia la parte noreste. Entonces, es un volcán, no es el mejor instrumentado en el mundo, por supuesto que no, pero suficientemente bien instrumentado. A veces tenemos complicaciones. ¿Cuál sería una de las complicaciones? Si ustedes ven los sismómetros, que son los triángulos naranja, alcanzan a ver que hay una tendencia que se muestra que va del sur-oeste hacia el noreste. No sé si la puedes tratar de marcar ahí, Juan José. Es una dirección en donde están más o menos alineadas hacia las estaciones, que es algo que no deberíamos de tener. Pero lo tenemos que hacer porque los accesos al volcán son muy complicados, además de trabajar, del riesgo de trabajar tan cerca del volcán. Entonces, y además, si ven del lado del Puebla, hay muy poca instrumentación, ¿no? Por 2 factores, porque es más complicado llegar ahí y porque también todos los otros que están colocados en la ladera noroeste y oeste del volcán, podemos verlos directamente a línea de vista a la Ciudad de México y transmitir la información de forma directa. Los que están del otro lado tienen que tener brincos para mandar la señal de manera continua. La que sigue, por favor. Algunas de las imágenes, 30 de agosto de 2019, la que sigue, vamos a ver una serie de imágenes aquí. Una de las explosiones importantes, esta que alcanzó 6 kilómetros por encima del cráter, esta
fotografía nos la pasó un piloto y podemos ver la altura que lleva el avión y está muy por encima la cantidad de ceniza que va cambiando de dirección dependiendo de los vientos, cómo van en diferentes direcciones, ¿no? 24 de septiembre de 2019, la que sigue, explosiones muy poderosas. Es 27 de septiembre, no sé si este es un video, si le mueves tantito, si es video aparece abajo la línea, no creo que está en una que es más adelante. Este es un vuelo en helicóptero, ¿no? Ahí podemos ver ese como pequeño agujerito, es simplemente la salida de todo el material a partir de ese punto y podemos ver ya la cantidad de estratos que ha ido formando en estas diferentes actividades. O sea, todo esto no estaba, ¿no? Todo esto está construido desde 1994 a la fecha. La siguiente, por favor. A ver si este es el video, hay una por ahí, ahí podemos ver el chimuelo, ¿no? Y bueno, cosas que no se deben de hacer. Imaginen, esta persona sube al volcán a tomarse aquí una selfie, es extremadamente riesgoso, ¿no? Cualquier mínima explosión o simplemente con que comienza a emitir una cantidad importante de gas, va a noquear a esta persona y de repente se ha vuelto como un reto, ¿no? A ver quién puede obtener un video más cerca del volcán o el volcán en actividad. El problema es que si algo les pasa a estas personas, por cada persona a esa altura que tenga algún problema y haya que bajarlo, se necesitan entre 4 y 6 personas para bajarlo, entonces se arriesga la vida de más personas. La siguiente, creo que este sí es un sobrevuelo, si le mueves tantito debe de aparecer la línea abajo para poder darle, ahí está, ¿no? A ver si se habilita. Aquí aún con helicóptero, este es un helicóptero, es mucho riesgo, ¿no? Si hay una explosión, simplemente la onda expansiva puede voltear al helicóptero y hasta ahí llegan los que van, y son los helicópteros de la Guardia Nacional y helicópteros muy grandes, los Sikorsky, que son muy pesados y muy lentos, muy poderosos, pero muy pesados, y además están sobrevolando al límite de su techo de vuelo, ¿no? Aquí podemos ver, ¿no? Ahí está la parte del interior del cráter. Uno quisiera asomarse y tratar de ver el interior de la Tierra, no se ve. Eso es lo que alcanzamos a ver. La siguiente, por favor. Este es otro, ahí se repite la que sigue, por favor. Se está repitiendo el video. Otras imágenes, la que sigue. Esta nos la brincamos porque esta nos va a llevar a YouTube y está un poco más complicada. Este es otro sobrevuelo, no sé si este es también video. No, esta es fotografía, la que sigue, por favor. La que sigue, por favor. Recientemente, el 10 de mayo, el volcán Popocatépetl tuvo una explosión muy fuerte, como a la 1:05 de la mañana del 10 de mayo, que despertó a muchos de los pobladores del lado de Puebla. Y después, por la tarde de ese mismo día, en la Ciudad de México ocurrió uno de estos sismos importantes dentro de la Ciudad de México. Entonces había mucha preocupación que si la actividad del Popocatépetl estaba influyendo en la actividad sísmica de la Ciudad de México, y la respuesta era, aunque pareciera mucha coincidencia, con que no, es totalmente independiente. Dentro de la Ciudad de México hay una serie de fallas, ahí están nombradas en la parte de abajo, es la falla Santa Catarina, no Catarina, la Michuca, San Lorenzo, Tezonco y la Copilco, ¿no? La que sigue, entonces, la respuesta era que no, que cada quien tenía su actividad independiente. Esta era la actividad del 25 de mayo del 2023, una gran cantidad de ceniza moviéndose hacia el lado de Puebla, en donde la gente estaba muy preocupada. Esto fue lo que eventualmente empujó. Ahí se comenzaron a tomar decisiones por el lado del gobierno de Puebla de ver y evaluar, cuando deberían de haber seguido pues regulaciones más bien generales, y finalmente se subió el semáforo amarillo fase 3. Al subir el semáforo amarillo fase 3, técnicamente para la gente no hay nada que cambie. Tienen que seguir ellos estando alerta y atentos a lo que digan las autoridades. Pero para las autoridades tienen que garantizar que las rutas de evacuación son funcionales, que la señalización está en orden y que no ha sido vandalizada, y que además los posibles albergues estarían disponibles. Como veníamos de la pandemia de 3 años,
los albergues se habían olvidado, las rutas de evacuación no tenían mantenimiento. Entonces esto también mandó un mensaje extraño porque comenzaron a circular la Guardia Nacional, las autoridades estatales, el ejército por las carreteras cercanas al volcán, y la gente decía, a ver, nos dicen que no va a pasar nada, pero estamos viendo mucho movimiento de gente que no veíamos antes, hasta que finalmente entendieron que las autoridades tienen que estar un paso adelante. El siguiente paso de amarillo fase 3 es semáforo en rojo 1, y en rojo 1 implica evacuación sectorial. Entonces uno no puede irse de un día para otro a una evacuación sectorial si no tiene uno ya listo o ordenado en los planes o revisados. Entonces, de alguna manera esto se logró con haber subido el semáforo amarillo fase 3 y eventualmente volvió a regresar a amarillo fase 2, pero ya con todo revisado y otra vez actualizados los planes. Y además hay cambios de gobierno, ¿no? Los estados y los municipios se cambian cada 3 años, y en los estados se cambian cada 6 años. Entonces, imagínense, se inició esto en 1994, pues estamos hablando desde Cedillo, ¿no? Han pasado una gran cantidad de presidentes con el Popo en la actividad. La que sigue, por favor. Estas son imágenes recientes, no sé si este es un video, por ahí viene un video, creo que esta es una fotografía, no, la que sigue, por favor, de cómo está ahora. Esta sí es un video. Aquí es simplemente se hacen pronósticos dependiendo de los vientos, y ya estamos en la parte en donde los vientos ahora se irán, como lo estamos viendo en esta simulación. Si hay una actividad, ahí nos dice la parte de la altura, en este caso sería con una erupción que empuje la ceniza hasta 5 kilómetros, esta sería la trayectoria, yéndose hacia la parte norte del estado de Morelos y una buena parte de la región sur de la Ciudad de México, y después pasando por el estado de México, incluyendo la parte de Toluca. Entonces, todo esto se hace en estas evaluaciones y se tienen a la mano por si hay alguna emisión del Popocatépetl, y además los vuelos, imagínense todos los que aterrizan sobre la Ciudad de México. El aeropuerto de la Ciudad de México tiene cerca de 1000 vuelos y despegues al día. Entonces, todo esto implica e impacta la aeronavegación. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí está la descripción, lo que decíamos del amarillo. Generalmente nos hemos mantenido en fase 2 por mucho tiempo, subió a fase 3 y la siguiente fase es la fase 1. Este semáforo, lo que debería de estar solo para la población es simplemente la parte del lado izquierdo. En color amarillo hay que estar alerta, hay que estar atentos y escuchar lo que dicen las autoridades. Todas las demás condiciones, que son qué tipo de actividad presenta el volcán y lo que tienen que hacer las autoridades, pues ya le compete a cada una de las entidades, ¿no? La parte que monitorea el volcán y la parte que atiende, que serían los gobiernos a nivel municipal, estatal y, en final de los casos, federal. La que sigue, por favor. Esta es la situación actual. Vean cómo también hay un cambio. Este sí es uno de los videos. Este se hizo el 25 de mayo con un dron de la Marina, un dron espectacular. Es un dron pequeño con una capacidad impresionante, en donde pudieron tomar estos videos. Vean la gran cantidad de ceniza que emite. Aquí sí hay que reconocer que hemos venido avanzando desde hace 28 años del tipo de monitoreo que se podía hacer. Esto solo se podía lograr sobrevolando, y en cambio estas personas desde Tlamacas controlaban al dron. Y además vean el asolvamiento, vean esta parte abajo a la derecha, está casi ya al límite del borde del cráter, ¿no? Todo esto, la pregunta es qué tanto implica el peso, aunque es tefra, es un material, en realidad no es una roca sólida, pero aquí estamos viendo la pulverización y estas grandes emisiones de ceniza que en este tiempo se estaban yendo hacia la parte sur y hacia la parte del lado de Puebla, hacia la parte del oriente. Y todavía, si lo detenemos tantito ahí, por favor, y si te vas al lado en donde alcanzamos a ver la parte de la nieve, se alcanzan a ver unas capas por ahí, esa es exactamente ahí debajo, que se ve como una línea más oscura, tantito hacia arriba a tu izquierda, ahí. Esos todavía son glaciares, que tienen capas de hielo que tienen como 20 o 25 metros de espesor.
que se mantienen ahí porque la misma ceniza los cubre, los protege de los rayos solares y que se vayan derritiendo. El problema que tenemos es que si hay una expulsión de mucho material, en este caso muchos piroclastos, lo que va a pasar o lo que todavía puede ocurrir es que esto se funda y que baje, claro, va a bajar hacia la ladera norte, en donde se encuentra el Iztaccíhuatl, probablemente ahí se queden los fragmentos grandes de hielo y lentamente se vaya derritiendo. Pero todavía hay un remanente pequeño ahí de glaciares. Sobre la parte de la pared del cráter podemos ver claramente los depósitos. Y lo otro que nos han preguntado, imagínense, cuando vemos esta actividad a través de estos 28 años, es muy probable que el crecimiento que tenga ahí el límite del cráter no sea más de unos 30 o 40 centímetros, esa parte, ¿no? En el mero borde. Entonces, si el volcán ha ganado altura, han sido 30 centímetros en casi 30 años de actividad. Entonces, si se fijan, pasa mucho tiempo para ir construyendo el volcán, el tamaño. Lo que nos preocupa es que generalmente el cráter lo ha dejado limpio, y para dejar limpio tendría que tener una explosión muy importante para culminar con esa actividad, y es algo que no quisiéramos que ocurriera, y por eso le damos un seguimiento muy exacto tanto a la sismicidad como a los GPS para ver la estabilidad estructural que tiene el edificio volcánico. Por lo pronto resiste y esperemos que así continúe la que sigue. Ahí ya continúa el video. Le pedimos a un amigo que nos consiguiera, me decía que de su azotea, que tenía 6 metros de largo por 3 de ancho, de 3 días de la caída de ceniza, él había recogido una cubeta. Le pedí que si podía calcular el peso de la cubeta y eran 17 kilos. Entonces, si se fijan, es muy denso el material y es por eso que hay que barrerlo, hay que recogerlo, por todo lo que hemos dicho. Abrasivo, si nos vamos con la siguiente, ¿qué es lo que hay que hacer? Utilizar el cubrebocas, no frotarse los ojos. ¿Por qué? Porque si son estas partículas angulosas vamos a rayar la córnea, proteger a los niños y a los adultos, que es la población vulnerable, no manejar si hay mucha ceniza, porque va a haber poca visibilidad, y porque si prendemos el limpiaparabrisas y le echamos el agua, vamos a embarrar el parabrisas con ceniza, se nos va a acabar el agua y vamos a ver menos, se tapan los filtros del auto, las partes móviles, los frenos, hay que recogerla de los techos frágiles, techos de lámina, de madera, de lona, no permitir que se vaya el drenaje, porque mezclada con el drenaje lo va a hacer una pasta, cubrir los depósitos de agua, los tinacos para los bebederos, para los animales. Y la otra es que como son partículas sólidas, cuando hay una gran cantidad de ceniza flotando en el aire, los celulares simplemente no van a transmitir la señal, ni va a entrar ni va a salir. Entonces tenemos que tomar precauciones ante eso, porque todo el mundo nos vamos a quejar de que no funciona el internet, y es otro problema. La que sigue, por favor. Algunas de las imágenes, retomar a usar el cubrebocas, no tallarnos los ojos. La que sigue. La parte de las partes móviles, todo lo que estamos mostrando ahí es la parte de los frenos. Imagínense si se mete esta ceniza en los frenos y aplicamos los frenos, pues vamos a lastimar todo el sistema, y todo lo que es hidráulico y llega a grasa se va a dañar, ¿no? La que sigue, por favor. En los techos, recogerlo de los techos, si se acumula los va a colapsar. La que sigue. En los techos frágiles tenemos muchos de estos vendedores ambulantes, y con el peso todas estas lonas se van a venir abajo. La que sigue. La parte del drenaje, al menos en la Ciudad de México tenemos problemas severos con el drenaje, y con la ceniza pues va a ser todavía más complicado. La que sigue, por favor. Vean, ¿no? La visibilidad es literalmente cero. La que sigue, por favor. Y la parte de los celulares, ¿no? Las comunicaciones no van a funcionar cuando tenemos esa cantidad de ceniza en la atmósfera. La que sigue, por favor. Aquí nada más brevemente, durante estas etapas en mayo, aquí seleccioné estos, vean los minutos de tremor, que era el material subiendo por los conductos del volcán. Ahí están los días y los minutos, y esto equivale a las horas. O sea, llegamos a estar en fechas, por ejemplo, el sábado 27, domingo 28, en donde había 23.5 horas. O sea, solo unos cuantos minutos el volcán descansó. Literalmente todo el día estuvo emitiendo ceniza
durante varias ocasiones. Insisto, en el domingo que está marcado ahí en amarillo, el 21, es cuando se decide subir el nivel del semáforo amarillo fase 3, la que sigue. La división política, nada más para que recuerden, la parte de Puebla en amarillo, Estado de México y Morelos, y la dirección de los vientos, noviembre, abril hacia Puebla, mayo, noviembre hacia la Ciudad de México, que es en donde estamos ya ahorita, la que sigue. Y simplemente la parte del uso del Atlas para entender la gente que está en ubicaciones cercanas. Este es a través del Atlas Nacional de Riesgos, que está abierto a todo el público. En un radio de 30 kilómetros tenemos 553,000 habitantes. Están divididos, ahí están por hombres y mujeres, 264,000 masculinos, 289,000 femeninos, menores y mayores de edad. Y hay más información, la que sigue, por favor, sobre la cantidad de viviendas. Ahí lo podemos ver, los municipios cercanos, la cantidad de escuelas, de hospitales, de aeropuertos, de hoteles, de bancos. O sea, con todo esto podemos ver la extensión y la cantidad. Si a esto le ponemos una cifra en caso de un daño, lo que estaríamos obteniendo es el riesgo, lo que nos costaría el reparar los problemas que se ocasionaran por una actividad importante del volcán Laxivo, ¿no? Aquí están los bienes expuestos, aquí está más claro, podemos ver en ese radio de 30 kilómetros hay 158,000 viviendas, por ejemplo hay 32 gasolineras. ¿Por qué es importante las gasolineras? Porque si queremos evacuar gente, pues necesitamos tener los vehículos, los camiones que van a ir a recoger o tienen gasolina, o si vamos a parar en esas gasolineras a cargar gasolina para después ir por las gentes. Si no tenemos suficiente gasolina no va a funcionar. O sea, todo esto nos permite tomar decisiones de manera previa. Esto es lo que se pretende cuando estamos en un nivel de amarillo fase 3. La gente no tiene nada que hacer, pero las autoridades tienen que actualizar todos sus planes para tener que responder ante estos bienes expuestos. La que sigue, por favor. Aquí están por municipio: México, Puebla, Morelos, sectorizado. La siguiente, por favor. Este es interesante porque van a ver las rutas de evacuación marcadas en rojo por donde pasan con relación a la parte donde bajan los lajares, ¿no? Y esta es una complicación. Uno dice, sí, vamos y lo sacamos, y si comienza a tener actividad el volcán, las cosas se van a complicar, y además los que los van a recoger le dicen a un chofer, usted basta Santiago Xalicitla y trae a la gente, y cuando el chofer ve lo que está haciendo el volcán, va a abandonar el vehículo ahí, dice, pues yo mejor ya no voy, ¿no? O sea, todo esto requiere una preparación previa. La que sigue, por favor. En un radio de 120 kilómetros estamos 27 millones de personas, ¿no? Ahí entra ya la Ciudad de México, Puebla, Morelos, el Estado de México, Toluca. La que sigue, por favor. Ahí están los bienes expuestos, divididos. Vean, 8.514.000 viviendas. La que sigue, por favor. ¿Y qué podemos concluir? Ha habido 28 años de actividad, parecía que se detenía su actividad en 98, pero después retoma 2000, 2001. La formación de domos era muy común. Responde a los sismos del 1999, ese sismo de Tehuacán de magnitud 7, 150 kilómetros, y del 2017, 80 kilómetros. Su actividad de volcanotectónica aumenta a partir de 2017, y a partir de 2019, como lo vimos, ya no construye domos, todo lo hace a través de esas pequeñas fisuras que tiene. Hay más gente más cerca, y la pregunta sería si hay más riesgo. La que sigue. Bueno, esto ya lo hablamos, lo que no hay que hacer. La que sigue, por favor. Y nada más para terminar, porque también surgió recientemente que iba a salir un volcán en la Ciudad de México. La que sigue. Estos son los volcanes que hay dentro de la Ciudad de México. Hay 140 volcanes que están mucho más cerca, pero que son generalmente de tipo monogenético. El último es el Chitle, que deja la marca que se ve ahí en color naranja, color rosa. Ese es el derrame de lava del Chitle, sobre el que está ubicado Ciudad Universitaria. Entonces, ¿cómo lo podemos detectar? Bueno, teniendo redes sísmicas que comiencen a ver esta actividad sísmica precursora. ¿Por qué? Porque viene material que viene rompiendo y que viene ascendiendo de manera lenta, que viene rompiendo roca, y que podemos detectarlo entonces de alguna manera.
Entonces, esto no es tampoco un fenómeno súbito, sí sería complicado, sí sería muy complicado, y también habría que hacer una evaluación, ya se han hecho varias evaluaciones, qué pasaría y qué tanto afectaría el surgimiento de un volcán en la actualidad en la zona sur, pero por lo pronto no estamos ahí, más bien estamos más preocupados por el Popocatépetl o por otros volcanes, la que sigue, y con esto terminamos. Muchas gracias por su atención, nos tardamos un poquito, pero estamos a sus órdenes si hay alguna duda o alguna aclaración. Gracias por su atención. Muchas gracias, doctor. Pasamos a las preguntas. Por ahí hay algunas preguntas en el chat. Vamos a iniciar con Gerardo Beltrán. Buenas noches. ¿Qué efecto tienen las lluvias y la época de invierno en la actividad volcánica en relación a la ceniza y a la conformación de material en el cráter? Sí, anteriormente y de manera muy regular y muy frecuente, veíamos nosotros que la actividad del volcán se incrementaba en diciembre. Y una de las posibles razones es que tenemos nosotros una época de lluvia marcada más o menos desde mayo hasta noviembre. Y la propuesta era que la infiltración y el cambio de nivel freático hacían que probablemente parte de esta agua meteórica pudiera ponerse en contacto con zonas calientes del volcán y que se generara una erupción de tipo freatomagmático. ¿Qué es esto de freatomagmático? Hagan de cuenta que aquí, por ejemplo, en la sala de esta su casa, tenemos una fogata en medio y alguien, la fogata está bastante bien avivada y funcionando bien, y alguien toma una cubeta de agua y le avienta el agua a la fogata. Por supuesto la va a apagar, pero va a haber un cambio de presión y esa agua se va a convertir, una gran cantidad del agua se va a convertir en vapor. Entonces vamos a sentir un calor y va a haber un incremento de presión. Eso sería una erupción de tipo freatomagmático. Pero si viene algún chistoso de los amigos y en vez de darnos una cubeta con agua, nos da una cubeta con gasolina y hacemos lo mismo, lo que va a pasar es que el fuego se va a avivar, va a haber otra vez un cambio muy importante de presión y de temperatura. Esto sería una actividad o una erupción de tipo magmático. Entonces correlacionábamos esa parte de por qué diciembre era en donde más o menos eventualmente una cantidad de agua se ponía en contacto con la cámara magmática. Eso dejó de hacerlo a los pocos años y ahora tenemos, por ejemplo, actividad que ha estado presente desde mayo, en donde ya no tendría que ver nada con estas tipos de aguas. Entonces, lo que pensamos es que ahora estamos en material que viene de mayor profundidad y que no se pone en contacto con las zonas de acuíferos. Varios de los acuíferos son evaluados de manera regular, en donde se trata de detectar elementos importantes como son el boro. Cuando hay presencia de boro es un indicador importante de que hay material magmático nuevo. No sé si eso contesta la pregunta. Muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta del doctor Humberto Arévalo. ¿Cuál sería el peor escenario de una explosión del Popocatépetl? Porque estos escenarios de riesgo suponen cierta balística. Esta sería otra pregunta. ¿Por qué estos escenarios de riesgo suponen cierta balística, pero podría ser una violenta explosión? Sí, la pregunta de Humberto es importante. El volcán tiene más o menos ciertas regularidades. Explosiones importantes, realmente actividades severas las tuvo hace 28,000 años y hace 14,000 años. Y después tiene periodos de actividad más o menos cada 1000 años. Y después tiene periodos de actividad que ocurren más o menos cada 80 o 90 años. Este que dijimos que era de 1917 a 24 fue el último, pero el anterior de hace unos más o menos unos 700, 800 años, es una explosión importante en donde el Popocatépetl lanza una gran cantidad de material que por la dirección o por los vientos cae principalmente sobre el Iztaccíhuatl, derritiendo una gran cantidad de los glaciares que tiene y haciendo que bajen estos flujos de lodo muy importantes que llegan hasta la parte de Cholula. Y llegan hasta la parte de Cholula y cubren 1,5 metros o 2 metros la base de la pirámide, para que vean el tipo de actividad. El de actividad de hace 14,000 años deposita
cerca de 10 centímetros de tefra sobre toda la región de la Ciudad de México. En ciertas excavaciones de construcción uno puede ver claramente esa capa de tefra, que son materiales ya más gruesos, más grandes, con una explosión. Imaginen el tamaño de la explosión. La parte sur de la Ciudad de México está a 65 kilómetros de distancia. Entonces, para ese tipo de actividades, lo que nosotros consideraríamos es que debe de haber muchísimo más actividad de la que estamos monitoreando en el presente. Para nosotros el parteaguas es la actividad que ocurrió en diciembre del año 2000 y esa gran explosión que ocurrió el 21 de enero del 2001, más o menos al mes de haber iniciado la actividad eruptiva fuerte. Había tenido una cantidad de eventos, tremores armónicos de gran amplitud que se sentían en las poblaciones cercanas y culmina el 18 de diciembre con una actividad frecuente. Es más, el primer acto de gobierno de Fox, que acababa de entrar ese 1 de diciembre del 2000, el primer acto de su presidencia es ir a Puebla a visitar los albergues en donde estaba la gente refugiada de los puntos cercanos. Entonces ahí hubo cambios en la deformación del volcán, una gran cantidad de actividad sísmica muy importante, mucho más importante que la que hemos visto y que culmina con esa gran explosión del 21 de enero de 2001. Entonces, mientras nosotros no veamos todos esos cambios, nos da un poco la tranquilidad de que las cosas no serán mayores que lo que vivimos a finales de 2000 y en enero del 2001. Claro, viene cambiando, ¿no? Ahí tenía el domo más grande, ahora ya no forma domos. Entonces tenemos que cambiar también la forma de pensar y evaluar las condiciones de lo que está haciendo el volcán de una manera más diferente. Pero no pensamos que no estamos en una actividad crítica como estas de grandes erupciones, porque esa sí pondría en jaque a una barbaridad de población, como ya lo mencionamos a través de la parte del Atlas. Muy bien, doctor. Tenemos otra pregunta, igual de Gerardo Beltrán. Menciona, ¿y el agua más la ceniza en el cráter se solidificaría y haría más peso? Menciona que una excelente presentación. Pudiera ser, ya el puro peso de la roca es un peso excesivo, ¿no? Se ha visto una deformación permanente del volcán, ladeándose hacia un lado. Esto seguimos todavía trabajándolo porque las imágenes son de alguna manera complicadas, más por la parte de nubosidad. Cuando entramos en la época de nubosidad en la que estamos ahora, dejamos de ver el volcán por 6 meses. Entonces no sabemos qué pasa en el volcán de manera visual y de manera de la parte de deformación, sí le damos un seguimiento sísmico. Entonces, el puro peso del material sí debe de tener o influir. La preocupación, como lo decíamos, es que cuando tenemos una olla express y estamos haciendo frijoles y estamos viendo que la válvula está brincoteando, la comenzamos a oír y cada vez va brincando más la válvula hasta que de repente se mantiene ya abierta y escuchamos el silbido de manera constante y ya más o menos sabemos que las cosas están listas. Si esa válvula se tapa de una forma severa y empezamos a ver que la tapa de la olla express se abomba o que los lados de la olla express se abomba, yo creo que ninguno de nosotros se acercaría a la estufa, saldríamos corriendo literalmente de la casa. Entonces, esas son las condiciones que nosotros esperaríamos que presente el volcán si vamos a tener una actividad mucho mayor. ¿Qué es lo que se haría? La pregunta es muy complicada. Pensemos por un momento que decidimos que la parte estructural de Puebla está en riesgo. ¿A dónde evacuamos a una ciudad tan complicada y ya tan grande como Puebla? Entonces, ahí las cosas comienzan a rebasar muchos de los aspectos, el impacto que tendría en la economía y demás. Insisto, por lo pronto no estamos ahí, pero siempre andamos visualizando y tratando de evaluar estos escenarios críticos a catastróficos. Lo que hemos visto es que el volcán también reacciona ante sismos importantes como fueron el de Tehuacán de 1999 y el del 2017 de Puebla, Morelos, y eso no lo podemos controlar, ¿no? Un sismo importante de alguna manera también agita. Pensemos de nuevo otra vez en la olla express. Si está la olla express ya la válvula
emitiendo mucho sonido y le damos un golpe severo a la estufa, seguro que va a cambiar el modo de vibrar y va a alterar un poco lo que está haciendo la olla express. Entonces son elementos que tratamos de conjugar y tratamos de evaluar para la toma de decisión. Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta de Gerardo Jiménez. Buenas noches, excelente plática. Con la cantidad de información disponible, ¿es viable el uso de la inteligencia artificial para estudiar al volcán? Se hizo recientemente una evaluación, alguien le pidió a la parte se me fue el nombre de ChatGPT, de la inteligencia artificial, qué es lo que podría ser el volcán Popocatépetl, y claro, se basó en muchos otros volcanes y una serie de condiciones y generó una imagen impresionante y aterradora. Entonces, es complicado porque además el volcán, cosa que discutimos frecuentemente, ya no es el mismo ni siquiera que hace 2 o 3 años, ¿no? Toda esa actividad, lo que acabamos de ver en estos meses y que continúa, como antes de que iniciáramos la plática, veía yo los sismogramas y otra vez tenía actividad, todo eso va modificando la estructura interna del volcán y tenemos nosotros que ir ajustando la forma de pensar en qué hace, ¿no? Lo que nos preguntamos es cada quien en su campo, ¿qué es lo que debería de llamar la atención? Yo como sismólogo lo que propongo es que si ocurre en el volcán un sismo que tenga una magnitud de 4.5, debería de ser un llamado de atención severo en ese instante, en donde deberíamos evaluar cuál es la condición y la situación del volcán, ¿no? Entonces, todo esto es importante. Por ejemplo, el volcán que acaba de tener un sismo directamente bajo el cráter de magnitud 3.2 fue el que está muy cerca de muchos de ustedes, el Chichón, ¿no? Lo tuvo ayer, antier. Entonces, todo esto cuando sucede, pues nos pone a pensar qué es lo que está provocando ese cambio de esfuerzos. Entonces, la inteligencia artificial podría ayudar, pero habría que tenerla acotada, ¿no? No es tan fácil el que pueda la inteligencia artificial evaluar toda la cantidad de datos sísmicos que se generan al día, no sería tan fácil, ¿no? Muchas gracias, doctor. Tenemos un saludo del doctor Humberto Arévalo. Muchas gracias, doctor Carlos Valdés. No sé si hay alguna otra pregunta, alguien más que quiera preguntar algo adicional. Si ya no hay más preguntas. Bueno, voy a encender mi cámara. Vamos a darle su reconocimiento. Voy a compartir mi pantalla. Okay. Muy bien. La Asociación Mexicana de Geofísicos de Exploración, Delegación Villahermosa, otorga el presente reconocimiento al doctor Carlos Miguel Valdés González por su brillante conferencia técnica, El Volcán Popocatépetl, y su actividad de 28 años. Debemos preocuparnos. Al calce firma el doctor Humberto Samuel Arévalo, presidente de la asociación, la Delegación Villahermosa, y un servidor, Juan José Gómez, director de eventos técnicos de la asociación. Muchas gracias, doctor. Si por favor pueden encender sus micrófonos y darle un aplauso al doctor Carlos Valdés por su brillante presentación. Muchas gracias a todos ustedes por su invitación y con mucho gusto. Gracias, doctor. Felicidades. Bravo. Muchas gracias, Humberto. Gracias. Gracias a todos por su presencia. Esperamos verlos próximamente en una nueva charla técnica. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches a todos.